que venda a una persona que no quiere vender, bueno, vas a fracasar. En el mundo de los servicios profesionales tenemos también en la cabeza que la carrera profesional, pongamos el mundo jurídico hacia la asociatura, está basada sobre todo en tres grandes pilares. Uno es ser excelente técnicamente, ¿no? Eres un fiscalista, tienes que ser un fiscalista excelente. Por otro lado, tienes que ser bueno en la gestión de proyectos y personas. Tendrás clientes, tendrás proyectos, tendrás un equipo, tienes que saber gestionar. Esto ya introduce incomodidades, porque uno puede haber estudiado su carrera, puede haber desempeñado técnicamente excelentemente su trabajo, pero a lo mejor no le apetece todos estos requisitos que tiene la gestión. Pero hay una tercera pata, que es donde todo rompe, que es el desempeño comercial. Por lo general, los socios de las empresas de nuestro sector tienen esas tres competencias muy desarrolladas. La excelencia técnica, capacidad de gestión de personas y de proyectos y el comercial, el impulso comercial. Claro, si tú en la carrera profesional que diseñas en tu empresa, donde son las personas las que venden, que venda a una persona que no quiere vender, bueno, vas a fracasar. Es decir, que si tú piensas con tus propios parámetros, ¿no? Lo que piensas que todo el mundo quiere hacer y que todo el mundo se quiere desarrollar, pues a lo mejor te equivocas.